Con más de 30 años como parque nacional, Pan de Azúcar se caracteriza por su profundo vínculo entre el mar y el desierto, un lugar que acoge especies únicas del norte chileno, un espacio que invita a aprender de los sistemas naturales y humanos de esta zona del país. Sin embargo, más allá de la belleza de la costa y los imponentes paisajes que año a año atraen a cientos de visitantes, Pan de Azúcar guarda una historia menos conocida, un pasado casi imperceptible a la vista de quien recorre estos caminos y que hace más de 150 años espera ser desenterrado. Aquí hubo una epopeya muy interesante, a veces olvidada, como es el desierto, pero cada roca, cada lugar, cada sombra tiene algo que contar. Aquí había vestigios de ruinas de la fundición. Había especies de horno, ladrillo, harta escoria. Entonces también te vas imaginando cómo pudo ser la historia antiguamente acá. Y ahí también tiene que haber una población de personas que eran las esposas, ¿cierto? Y los hijos de los trabajadores de estos yacimientos mineros. Un lugar donde hubo ciudad, donde hubo un asentamiento y donde convivían las fuerzas comerciales, portuarias, económicas, estaduales, ciudadanas. Y los changos, que fueron los que ayudaron a que la minería pudiera surgir en el norte de Chile, sobre todo en las costas, aportaban con sus balsas de lobo y también con el conocimiento del desierto. Son pequeñas historias, pero que vienen a configurar la macrohistoria de la minería en Chile. Emplazado entre las áridas regiones de Antofagasta y Atacama, Pan de Azúcar es un lugar donde confluyen características del desierto costero y del interior. Un territorio que, pese a sus hostiles condiciones, atrajo exploradores y cateadores de las más variadas latitudes, interesados en las riquezas mineras que estos rincones esconden. Hay una minería prehispánica que se arrastra desde el siglo XV en adelante. Por lo tanto, los changos, los diaguitas, los copiapó, participan en los procesos mineros, ya sea fundiendo, ya sea chancando. La minería de Atacama, en gran parte en el siglo XIX, se descubrió gracias a los secretos que mantenían las etnias. Y aunque ellos no trabajaran la minería, tenían los secretos y venían de los abuelos, y no fue por cosa del destino de que alguien descubrió grandes yacimientos. Si bien vemos en Chile central una memoria agrícola, una memoria vinculada a la hacienda, y un tipo de estructura social muy relacionada con esa forma de vida, cuando vemos hacia el norte ya nos enfocamos a una historia distinta, una historia más libertaria, más individual, más aventurera, una historia de personajes más solitarios que de alguna manera van ampliando la frontera ya territorial del norte de Chile, adentrándose en lugares prácticamente desconocidos, muy poco habitados, muy poco explotados. Y nace una persona que se llama Diego de Almeida. Diego de Almeida fue criado, era hijo de papás portugueses y criado entre nanas incas que quedaron del tiempo de la esclavitud. Ellos le enseñaron todo lo que había debajo de esta tierra. En 1853, el presidente Manuel Montt encarga al naturalista alemán Rudolfo Filippi realizar una expedición que reconociera las características geológicas y climáticas de esta zona, describiera su flora y su fauna y diera cuenta de las reservas minerales de la región. Será entonces que Diego de Almeida, con su vasto conocimiento del desierto, se plantee como el guía ideal para esta misión. Viejo ya, le aceptó. Como último viaje le dijo, yo lo llevo por el despoblado de Atacama, era el viaje, pero por la costa. Y volver, digamos, en la parte del centro o la cordillera central, no la de la costa. Y cruzan el desierto. Y en su gran travesía que ellos hacen van pasando por varios lugares y entre esos pasan por una parte de Pan de Azúcar, en el lugar que se llama Cachinal de la Costa. Ahí habían unos changos que tenían una guada y que podían descansar y que eran amigos de Diego de Almeida. Pero cuando llegan y presentan el informe,
Rodolfo Filipe le dice a Manuel Montt, al presidente de aquella época, que presenta un informe lapidario donde dice: en esta región de Atacama no puede subsistir nadie. Lo único que se encuentra en este lugar son changos, harapientos que viven de la pesca y de la caza. No es fácil aventurarse en estos territorios, mucho menos con la indiferencia que en ese entonces el Estado chileno, desalentado de invertir en el despoblado, parece haber manifestado hacia el desierto. Aquí la constancia se vuelve clave en aquellos que de todas maneras deciden arrojarse a explorar el norte. Bueno, Diego de Almeida insistía y siempre siguió insistiendo, porque su pasión era la minería, pero nadie lo escuchó, no hubo gobierno que lo escuchara. Y bueno, y así es como entregaron otras mineras, las trabajaron ingleses o de otros países, hasta que con el correr del tiempo, el tiempo le dio la razón a Diego de Almeida, porque las mineras más grandes que existen en Chile, él ya venía avisando de que ese oro y ese cobre existía en esos lugares, pero nadie lo tomó en cuenta. La minería fue un espacio de vitalidad que generó, digamos, ya la inquietud, que generó, digamos, la aventura de centenares de personas que se atrevieron a incursionar por el desierto, en muchos casos de manera solitaria, durante meses buscando ya las minas, ya cateando, digamos, ya los cerros, buscando posibilidades, digamos, de esa riqueza que en la mayoría de los casos fue efímera o fue, digamos, muy perversa, fue muy esquiva para estas personas. Pero así también hubo varios de ellos que tuvieron suerte y que marcaron un hito en el siglo XIX de la explotación minera, sobre todo desde el punto de vista, en la parte, no dejemos de recordar lo que es Chañarcillo con la explotación de plata, y después cómo se avanzó en esta especie de expansión de buscadores, ¿ya? Y que lograron descubrir otro tipo de minas como las minas de cobre y permitieron la existencia, digamos, de estos lugares. Es en 1855 cuando Manuel Briones y los hermanos Juan y Ramón Osandón descubren el mineral de Carrizalillo, yacimiento de cobre que por 5.000 pesos de la época venden a la Compañía Inglesa de Minas, marcando el inicio de lo que llegaría a ser el puerto de Pan de Azúcar. Las minas estas alcanzaron 400 metros de hondura. Se trabajaron algunos piques de 6 metros distantes cada uno para facilitar la extracción de los metales. Era usual que los mineros en el pasado enmaderaran los trabajos tanto de los piques como de algunos avances. Y por aquí también, en estos piques, se sacaba el metal, usándose los peinecillos y los malacates, tracción animal también. Con cerca de 1.600 personas trabajando y viviendo en torno a la mina, es difícil no preguntarse por el día a día de esta comunidad, imaginar sus casas, sus oficinas o la disposición de este poblado del que apenas quedan rastros. Aquí hay una construcción piricada, que eran las habituales habitaciones que los mineros construían para albergarse en algún yacimiento. Probablemente este lugar haya sido uno de los primeros que hubo para la explotación y contener gente, donde se dirigían hacia la mina que está hacia el sur. Esta explanada seguramente también debió haber tenido una importante cantidad de construcciones habitacionales. Hay varias pircas y hay una presencia ahí de un objeto de cuero de lobo marino, que debe haber sido parte de algún tipo de capacho minero. Todos estos lugares concitan interés para los anticuarios y coleccionistas porque aún contienen cantidad importante de objetos de vidrio, madera, cuero, metales que pueden ser coleccionables, tanto como en algún tipo de subasta o bien en una sala de exhibición de un museo. Con la explotación de Carrizalillo,
se hace necesario generar una ruta para exportar el mineral extraído, un camino por donde hombres y animales crucen el desierto hasta llegar al mar. Es el puerto norte de Chile, ese es el límite real de Chile. Nosotros nos han contado diversas historias, en fin, de que era más al norte, pero este es el límite norte de Chile. Y Pan de Azúcar representa ya lo más septentrional del norte chileno, del verdadero Chile de aquel momento. La fecha exacta del surgimiento de Pan de Azúcar aún no lo podemos visualizar en concreto, pero es en torno a 1860 que lo más probable es que haya surgido la caleta o puerto de Pan de Azúcar. Al parecer el primer puerto en exportar cobre que venía desde el mineral Carrizalillo, bueno, la traían con bueyes a esta zona, había un muelle al medio de la playa, entonces hay harta historia también minera. Había aduana, uno de los aduaneros fue Máximo Villaflor, que iba súper joven, tuvo el cargo. La construcción del norte se hace posible gracias a la labor de personajes que vieron el potencial de esta región y que se rebelaron al centralismo capitalino planteando un enfoque de expansión republicana. Entre ellos, la figura de Máximo Villaflor resalta por sus múltiples roles como funcionario público, juez, historiador, periodista, aduanero y encargado del correo de Pan de Azúcar, lugar en que vivió por aproximados 30 años. Y esta es la historia de cómo se consolida Chile por medio de los habitantes del desierto, por medio de los empresarios mineros y por medio también de estos hombres que vivieron ahí, que tenían toda una impronta político-cultural de desarrollo y de bien común y de futuro que permitió el asentamiento de una república estable como la conocemos hasta el día de hoy. Este es el principio del Chile colonial, es el principio del Chile republicano hasta 1884. Entonces, desde esa perspectiva, esto que hoy día es un santuario, ¿no es cierto?, de la naturaleza, pero que además tiene esta impronta histórica, no se ha puesto en valor y no se ha relevado que este era el puerto norte de Chile, o sea, era la entrada o la salida de Chile, si ustedes quieren verlo así. Poco a poco, Pan de Azúcar se construye como un lugar donde chilenos y extranjeros encuentran trabajo y establecen a sus familias, propiciando la creación de comercios e intercambios con los barcos, adaptando sus modos de vida a las condiciones que ofrece el desierto. Un lugar donde hubo ciudad, donde hubo un asentamiento y donde convivían las fuerzas comerciales, portuarias, económicas, estaduales, ciudadanas. Pero pese a que todo el movimiento ocurría en el pueblo, aquello que daba vida a Pan de Azúcar estaba al interior del desierto, donde la actividad minera continuaba sin descanso. Y aquí podemos observar fácilmente los surcos que dejaron las carretas en dirección a Carrizalillo. Carrizalillo, como vemos, esos afloramientos verdes de minerales o estériles. El uso, digamos, del ferrocarril nace por una necesidad de la abundancia de minerales. ¿Ya? Sabemos hasta el año 1884 aproximadamente de que se produjeron 2,5 millones de quintales de cobre. Eso implica de que un quintal tenía un peso de 100 kilos. Para hacer más llevadero el recorrido bajo el sol del desierto, la compañía inglesa mandó a construir un ferrocarril que abarcaba los cerca de 14 kilómetros de distancia entre la mina de Carrizalillo y el sector de Las Bombas. Primero alto en el camino hacia el puerto, donde el mineral era seleccionado y ensacado. Son estas las huellas que quedan solamente de ese tiempo, que pueden ser observadas con una trocha de 80 centímetros. La trocha es la distancia que separa un riel del otro. Y los changos, que fueron los que ayudaron a que la minería pudiera surgir en el norte de Chile, sobre todo en las costas, aportaban con sus balsas de lobo y también con el conocimiento del desierto, porque son ellos los que hacen todas estas rutas para atravesar las carretas hasta Pan de Azúcar. Yo creo que el aporte de los changos era el conocimiento del lugar, supongamos de las costas, también
cuando se internaban en los cerros, el intercambio también, no sé, pues, que podrían traer el agua, porque también está Cachinal de la Costa, que era un punto de encuentro donde hacían intercambio de agua. Bueno, acá, no sé, los mariscos, el pescado. A mi parecer ese era como el rol de los changos. Si bien el conocimiento milenario que los changos tienen sobre el desierto es crucial para el desarrollo minero, existe otra riqueza que esta cultura entrega a la zona, esta vez como fuente de una de las leyendas más importantes de Pan de Azúcar. La leyenda del chango Aracena, muy sintetizada, cuenta la historia de un hombre de la etnia de los changos camanchacos, que por una extraña razón se alejó del lugar donde normalmente estaban las tribus nómades que estaban siempre al lado del mar, porque era su mundo el océano. Entonces él vivió muy lejos en el cerro que hoy es conocido como la ruina del Chango. Pensaban que tenía un derrotero de una mina de oro, porque aparecía de vez en cuando en el pueblo con harta moneda. Bien, aquí estamos en la cabaña del Chango Aracena. Esta cabaña es del tiempo de por allá de 1850, por esos lados, cuando estaba el auge minero. Acá vivía este caballero, por acá cerca o debajo o del otro lado del acantilado. Tenía un derrotero de plata, una mina de plata, que nunca fue encontrada. Pero acá, en este lugar, bueno, está un poco más restaurada, pero acá es donde él vivió. Se ha contado la historia algunas veces, o la leyenda, de que fue un asesino. Y no era el caso. Él fue un hombre muy honrado que, como decía al principio, él se conformó con lo que sacaba, con lo que vendía, para no para hacerse un hombre rico. A lo mejor su mentalidad de sus etnias le daban esa sabiduría. Pero quien fue ambicioso fue su sobrino, Mariano. Él ya había muerto, como contaba, le dejó el secreto de la mina. Bueno, ellos cuentan de que este Chango Aracena trabajaba la mina y bajaba con todo lo que era su producto o la plata que bajaba a venderla a Chañaral. Y la cambiaba, se ponía a tomar, iba ahí a las casas de remolienda y a todo el mundo le llamaba la atención por qué de dónde sacaba tanta plata. Este hombre que traía gente a trabajar a la mina, y una vez que ya iban a vender el oro, mataba a los que traía a trabajar para que nadie supiera dónde estaba la mina. Dice que cuando lo seguían, desde lo alto él disparaba. Y el chango lo trajeron detenido a Copiapó, ¿sí? Amarrado, y en medio de 2 caballos y en el medio amarrado, y lo trajeron caminando. Castigo enorme desde ese poblado hasta Copiapó. Y lo amarraron en el palo de castigo en la plaza de Copiapó, ¿sí? Y le dieron del latigazo. Nosotros creemos de que el Chango Aracena fue una persona que intentó defender su heredad minera, porque en esos tiempos era muy usual de que algunos se apoderaran de yacimientos a personas que tenían niveles intelectuales o culturales muy diferentes a los que vivían en la ciudad. Varias semanas duró el juicio y el cura salía de ahí de la catedral a darle comida en la noche y agua. Y él, en agradecimiento, dice la historia, que le hizo hacer un mono donde él tenía las minas. 170 años después del juicio que se realizó en 1842 a Rafael Aracena, el astrofísico danés Holger Pedersen muestra una nueva arista sobre el enigma del derrotero, que plantea que la supuesta mina de plata del Chango Aracena habría sido confundida con meteoritos caídos en el sector de Vaca Muerta. Distintas son las versiones que a través del tiempo se han creado sobre esta historia.
Lo cierto es que el chango Aracena fue ejecutado en 1842 en la plaza pública de Copiapó y que pese a los intentos de diversos cateadores atraídos por el supuesto derrotero de su mina, el enigma sigue sin ser aclarado. Se nota. Miren la humedad. Mira. Esto funciona como una gran esponja y retiene el agua. Al continuar la ruta desde el sector de Las Bombas hacia el puerto de Pan de Azúcar, existía un punto intermedio en Las Vegas de Quinchihue, lugar en el cual mineros y animales encontraban descanso, agua y donde también podían reparar las carretas para continuar el pesado camino. Este es el espacio que tenían en esos tiempos los fragüeros, si se puede decir, que eran los maestros en arreglar las carretas. Y caletas que venían medias en panas, aquí descansaban y el fragüero entraba a tallar con su trabajo ahí para reparar y seguir viaje. Y todo esto que se ve negro es el carboncillo que iban desechando de la fragua donde ya no ocupaban más, y iban botando y botando. Esto debe estar solamente mucho más abajo, todas estas sobras de ellos. Eran tramos muy largos, de mucho sacrificio. De hecho, en Quinchihue, ahí es donde hay una guada grande, y ahí es donde estaban las posadas, donde se arrendaban carretas, donde estaban los herreros. O sea, daban trabajo a mucha gente. Y era un ir y venir de carretas, le llamaban ferrocarriles de sangre. Y eran 17, 18 mulas con unas tremendas carretas, eran grandes las ruedas. A la importancia de las aguadas, que entregaban vida en estas hostiles condiciones, se sumaba la relevancia del intercambio de alimentos, insumos y diversos productos con cuyo trueque esta comunidad lograba subsistir. Y así como llegaba de la cordillera el charqui de guanaco, el charqui de cabra, como llegaba de la cordillera el carbón y la leña para los centros mineros, es posible que también de la costa llegaban los vendedores estos con sus productos marinos, empezando por el charqui, que se comían todos los asentamientos mineros. Así que este intercambio minero y pescador desde tiempos remotos ha existido. Y acá se aprecia la fuerza del aluvión. Y si te fijas, todavía hay restos de lo que puede haber sido parte de los sacos, de los capachos. Y tiene acá las huellas de las distintas etapas históricas de la actividad que se hacía acá. Fíjate, restos de caña, hueso. Mira, Iván, el carbón que estábamos hablando que quizás lo traían de Lota, y que lo usaban para la fragua. Bueno, acá hace 30 años atrás se observaban las huellas de ese antiguo asentamiento. Había mucho material en superficie, había cerámica típica del siglo XIX, también se encontraban restos de madera, mucho metal, restos de botellas, esas botellas de loza antiguas. Mucho eso de estar ahora bajo tierra, eso lo llevaron. Leche de carreta, leche. Y estuvo ya en un Talcastario, por ahí te das cuenta, quizás hasta no vayamos. Concluido el trayecto desde Carrizalillo hacia el puerto, nos encontramos con un movimiento naviero en torno a la exportación del mineral y el intercambio comercial, que si bien no convertían a Pan de Azúcar en uno de los grandes puertos de la región, sí lograban mantener una actividad portuaria de mediana envergadura. El más alto movimiento marítimo que tuvo fue en el periodo 1871-1872, entre abril de 1871 y fines de marzo de 1872, registrando un total de 113 naves, lo cual obviamente es un flujo bastante importante. Estamos hablando de aproximadamente casi 10 naves por mes. Es decir, estamos hablando de el arribo de un buque cada 3 días. Es bastante
bastante fluido en ese año la llegada de buques. En otros años anteriores estamos hablando de 79 buques en el periodo 1877-78, es decir, para que nos hagamos una idea, 5 naves por mes, naves de cabotaje y naves internacionales. Cabotaje, aclaro, son aquellas que mueven cargas internas dentro del país. La manera que había de vincularse con la zona central de Chile era por barco, y por lo tanto la llegada de los barcos a Pan de Azúcar importaba mucho el desarrollo, la conectividad, la comunicación y el emprendimiento que había en toda esa zona. También cuenta la historia en que se veían las dos partes de Chile, la de Alcornia y la del minero que trabajaba duro. Y el pueblito que estaba en Pan de Azúcar no era muy grande tampoco. Hoy en día no encontramos nada, solamente las puras rastros del pueblito. La fundición, más la aduana, las casas de muchas personas, y también yo les repito, tienen que haber existido ahí casas de la esposa y los hijos, ¿sí?, de Carrizalillo. Mi bisabuela llegó siendo joven también a Pan de Azúcar, parió sus hijos, parió a mi tío abuelo Máximo II Villaflor Luis, y también parió a mi abuelo Tomás Villaflor Luis el 9 de noviembre de 1890, tal vez el último de los habitantes nacidos en Pan de Azúcar. Aquí donde están estas casas, aquí donde les decía yo que estaban las canchas de acopio del mineral. Las canchas de acopio estaban aquí, ¿ya? Y aquí seleccionaban el mineral y después lo encarretaban y lo embarcaban luego en el embarcadero, en el muelle. Y esto es, como les digo, esto aquí donde están las casas ahora eran las canchas de acopio. Como ustedes pueden ver, ahí todas esas pircas que están arriba, abajo del terraplén ese, toda esa pirca es del tiempo de la fundición. Incluso en la esquina del muro todavía quedan bloques de escoria, que los mismos de la gente de la fundición hacían los cuadros de escoria para poder instalarlos donde ellos estimaban conveniente. Aunque Carrizalillo se considera el yacimiento que dio vida a este lugar, Pan de Azúcar también contó con las faenas en torno a la exploradora, mina descubierta en 1865 por José Díaz y Antonio Julio, y que dio origen a la fundición ubicada en el mismo pueblo. Una minería de mediana envergadura del cobre, fundición in situ, es decir, en el mismo lugar de la explotación, y embarque en el puerto que entregaba la bahía más adecuada y más cercana al punto de explotación minera. Entonces, eso es este circuito de Carrizalillo Pan de Azúcar, responde a ese modelo. Hay unas monumentales ruinas de adobes que señalan la existencia de esta fundición, en realidad. Algunos de estos bloques de fundición, más o menos como los años 40, fueron llevados a Chañaral para ornamentar algunos lugares cerca de la costa. En el último camping, bueno, ahora con la modernidad, ahora estamos viendo vehículos, todo acá, pero donde está ese vehículo gris, de ahí salía el muelle a mar adentro, y tenía aproximadamente 200 metros de longitud. Y de ahí, en las carretas con los bueyes, traían el mineral y lo embarcaban en el muelle, y en unas lanchas grandotas, y el barco se fondeaba a 500 metros de allá para no venirse a la orilla, y en las lanchas reembarcaban el metal a los barcos. Debido a la fluctuación del precio del cobre,
El cierre de Carrizalillo marcaría el inicio de la decadencia de Pan de Azúcar. Desde 1830 a 1850, aproximadamente 7/8 de las exportaciones del país eran de minería. Sin embargo, ya en la década del 70, las exportaciones mineras del país es más o menos la mitad, cosa que nuestros antepasados consideraban que eso era una situación de crisis y de angustia. Creo que la compañía inglesa que trabajó en Pan de Azúcar le faltó un poquito más de suerte, porque en 1860 ellos estaban en plena acción y a mí me da la impresión, eso es una teoría, de que a ellos les faltó un poco de capital. Si la explotación minera se mantiene, la presencia humana se mantiene. Y esto se cierra poco después del año de 1890, es decir, fueron más o menos 10 años de decadencia hasta el fin último de Pan de Azúcar. Después ya esto fue quedando como recuerdo, había hartas cosas que un pueblo abandonado lo dejaron, había mucho cachureo, puedo decirle, utensilios. Había una rueda de carreta, había eje, había vajilla, había tenedores, ropa. Y eso fue con el tiempo desapareciendo. Eso también como el misterio, ¿por qué pasó con todo lo que había acá? Porque también, bueno, dentro de la historia vino el desarme, después del desarme me parece que fue un incendio que hubo acá, y después del incendio tuvimos como en 1922 más o menos que el tsunami que azotó estas costas. Cuando llegamos acá a Pan de Azúcar, aquí era nuestra casa, digamos casa, pero eran rucos, hechos con desechos, con todo reciclado. Eran con cartones, totora, y aquí era el rancho de nuestro. Estos son los bloques que yo le decía de escoria, de esto. Esto tiene que haber sido un piso de una casa, de una oficina o algo, pero está tan bien hecho que como que le han hecho el molde. Después se fue juntando todo lo que era basura acá y no encontramos nada mejor que echarla ahí y después sepultarla. Sepultarla y después cerrar con piedra. Papeles, tarros, basura, todo lo que era basura se echó ahí y se selló después con piedras y tierra. Sabíamos que aquí hubo un puerto de embarque, que estuvo la primera fundición, pero más historia no se conversaba tampoco, la gente como no le interesaba mucho la historia de los lugares como ahora, porque ahora se le da mucho más importancia, antes no, era estar nomás. Y si había que destruir, se destruía, éramos más depredadores. Y si ustedes ven la distancia que hay de la alta marea, ¿cierto? Hacia allá son varios metros. Como que había seguridad en ese rincón para las construcciones. Bueno, aquí podemos ver la línea de la calle principal, que según los relatos ya establece que era paralela a la costa y que estaba intersectada por 3 calles principales. Si nos acercamos, vamos a ver lo que quedan de las fundaciones. Sobre esto, algunos plantean que había una estructura de madera, otros de caña con barro, ¿ya? Techos de calamina, también techos de paja. Y aquí vemos una de las líneas de las bases de las casas. ¿Ya? Y si vemos la línea en perspectiva podemos ver, digamos, hasta dónde continuaba. Aquí al frente vemos otra fundación, quizás de una vivienda, alguna actividad vinculada al puerto, y que está totalmente enterrada. Vemos los cimientos de la fundación y acá hay todo un depósito histórico, digamos, de la actividad hace más de 150 años atrás. Y esta es la calle principal.
Quienes llegaron a Pan de Azúcar luego de la época minera encontraron, además de los vestigios del puerto, fundición y poblado de Pan de Azúcar, un cementerio ubicado muy cerca en dirección al norte. Ahí encontraron a los difuntos en cajones y con cruces, a diferencia de los sitios que se han identificado como cementerios de pueblos indígenas. Hoy día lo vemos semi-abandonado, pero en la práctica hay que remontarse hacia más de 100 y tantos años atrás y ver toda la vida que albergó este desierto, la cantidad de leyendas, de cateadores, ya los sectores de las aguadas, donde obviamente ahí eran paradores donde se podía subsistir, poder dar agua a los animales y poder avanzar, digamos, hacia los puertos de la costa de Chañaral y también de Pan de Azúcar. Todos aquellos espacios mineros donde hay este extractivismo tan sistemático, extraen y se van, y se pierde todo. Surgen estos pueblos y posteriormente se transforman en pueblos fantasmas. El tema sería que su memoria no sea olvidada. Bueno, aquí tenemos parte de los vestigios que quedan de este asentamiento del antiguo puerto de San José de Pan de Azúcar. Aquí vemos fragmentos, digamos, de loza, fragmentos de vidrio, carbón, maderas, ya fragmentos de lo que ellos también tenían para su sustento de mariscos, de conchas de locos, ¿ya? Aquí también encontramos la cerámica. Mucha de esta cerámica era importada, traída desde Inglaterra, Europa, Francia principalmente. Ya, la mayor parte quizás acá es de Inglaterra. Ya, y aquí existe, digamos, toda esta cantidad de fragmentos. En algunos casos también se encuentra, digamos, la marca de fábrica de esta loza, que está traída, dice Britton, y después dice del puerto de Davenport, ya en Inglaterra. Sabemos que muchas de estas minas eran de propiedad inglesa, por lo tanto lo común es que traían vajillas, digamos, desde esos puertos. Frente a lo que fue la desaparición de la etnia de los changos, mi teoría, en base a lo que he podido estudiar, es que ellos desaparecieron no porque fueron extinguiéndose o muriendo como pueblo, sino que porque se fueron incorporando a las ciudades y ahí se fue produciendo una mezcla. Entonces, basado en una de las pocas fotografías antiguas, pienso que he visto una en mi vida, foto auténtica de chango. Pienso que los rasgos étnicos son muy parecidos a mucha gente que vive ahora en nuestra ciudad, o en Taltal, o en Caldera, y en otras partes. Se nota la influencia de la etnia. Antes aquí se encontraban también por el parque conchas, flechas. Es como un tejido, es como arpillera, pedazo de arpillera. Pedazos de género. Pedazos de género. Pedazos de arpillera. Que estos eran sacos que sacaban, eran unos sacos pequeños que sacaban, le echaban mineral para luego hacer los análisis ellos. Eso eran saquitos pequeños y los llevan al laboratorio. ¿Cuánto más hay acá enterrado? Por tanto, esto es una cápsula de tiempo que podemos, digamos, investigar, que hay que rescatar, y afortunadamente, como esto es un parque nacional, debe tener cierta protección. Y quizás en el futuro podamos ver en este lugar, digamos, cómo se delineaban las calles, los cimientos, las fundaciones de las casas. Por lo tanto, podemos contar la historia en el mismo lugar, aprovechando la existencia de un parque nacional.
Pese a los pocos vestigios que el paso del tiempo y los fenómenos naturales han dejado en el parque, aquí permanecen las huellas de un pasado minero que urge ser rescatado y cuya comunidad hoy tiene la responsabilidad de resguardar. Bueno, para mí es algo grande porque yo toda mi vida trabajé en el mar, trabajé de buzo más de 30 años, después me dediqué con mi señora a la gastronomía, el cual usted vio el local que tengo ahí, y yo era ignorante en este tipo de cosas. Y después empezó a interesarme y empecé a hacer preguntas. Soy un pescador que me gusta eso. Me gustan las historias del pueblo, de las caletas. Eso para mí es grande. Como resguardar lo que tenemos y enseñar a las próximas generaciones, pues. También a querer y a cuidar nuestro entorno. La relevancia principal que tiene estos hallazgos históricos que tenemos fuera del Parque Nacional, como es Carrizalillo y la mina exploradora, son vestigios donde uno debiera preocuparse para poder lograr recoger la mayor información posible para ser entregada al visitante, para activar la idea de salvaguardar el patrimonio histórico y cultural. Pero es necesario que la historia de este lugar sea contada en las escuelas, las municipalidades, la misma intendencia que forme el Cernatur, y todos los entes que están acá para que podamos darle valor a esto. Quizás el desafío que tenemos es lograr un diálogo permanente y generar las confianzas entre los 2 o 3 actores principales que tiene la caleta de Pan de Azúcar, que son los pescadores, que son todos los profesionales guardaparques que día a día se destacan en cuidar este patrimonio, y también las autoridades y el público en general. Tenemos que tener un diálogo inteligente para poder planificar cómo vamos a usar este territorio, cómo vamos a potenciar sus recursos, cómo vamos a rescatar aquello que se ha perdido y cómo vamos a utilizar las experiencias fallidas y exitosas del pasado para poder construir un espacio donde nos sintamos cómodos, pero que también podamos vivir mejor. Nuevamente recordemos qué fue lo que ocurrió, tengamos previsión para el futuro, pero generemos entonces una mirada más crítica no solamente sobre los procesos mineros, sino que también sobre los procesos de cómo se nos enseña la historia en Chile. En estos caminos persiste el recuerdo de un mundo indígena y un mundo colonial que cohabitaron para construir una parte invaluable de la historia del norte chileno. En nuestras manos está tomar las huellas que nos permitan interpretar estos paisajes y poner en valor la experiencia de mujeres, hombres y niños que, atraídos por la idea de un futuro mejor, sortearon difíciles condiciones de vida y encontraron en este desierto su hogar.